Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a ir mezclando el tema de los métodos de conteo con la teoría de probabilidades. Le vamos a llamar introducción a la teoría de las probabilidades. Vamos a decir que una probabilidad mide la creencia de la ocurrencia de un suceso. Es decir, lo que hace es darnos un número que nos debe indicar con qué certeza creemos que va a ocurrir un suceso o con qué certeza creemos que no va a ocurrir. Hay varias formas de medir la probabilidad. Vamos a decir que hay por lo menos tres enfoques. El enfoque clásico, que es el que nosotros vamos a trabajar. El enfoque frecuencia relativa o método experimental y el enfoque subjetivo. Voy a hablar de los últimos dos porque el primero es el que vamos a trabajar. La frecuencia relativa o método experimental, vamos a decir que tiene que ver con el que nosotros emitimos un juicio sobre la probabilidad de ocurrencia de un suceso en base a una investigación de campo, en base a hacer un estudio. Por ejemplo, yo tengo interés en saber, por decir algo, me regalaron unas semillas, el gobierno regala semillas a los agricultores. ¿Cuál es la probabilidad que esta semilla que el Estado me ha regalado produzca maíz, digamos, produzca elotes que pesen más de 150 gramos? Es decir, que sean algo cholotones. ¿Cómo puedo medir eso? Solo sembrándolos. Los voy a sembrar. Digamos que voy a hacer una prueba con 100 milpas. Voy a sembrar las 100 milpas. De cada milpa voy a extraer un elote. Y bueno, a la hora de cultivarlos, las recojo y los llevo a un lugar donde hay una balanza, los peso y miro cuántos de esos elotes llegaron a 150 gramos. Y entonces voy a decir, por decir algo, he descubierto que de ese tipo de semilla mejorada que me dieron, 50 tienen un peso mayor de 150 gramos y las otras 50 menos. Entonces voy a decir con certeza que la probabilidad que a los agricultores el tema de la, ¿cómo se llama?, de la mazorca, el tema de la mazorca le dé un resultado, digamos, que sea mayor de 150 gramos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que si 50 me salieron con más de 50, vamos a decir que la probabilidad que un objeto, o perdón, que al sembrar ese tipo de maíz pese más de 150 gramos es del 50%, porque la mitad me salieron con mayor peso. Pero también podría ser que sean menos. Les diría, no, solo 30 de los 100 elotes que corté, 30 tenían más de 150 gramos, entonces voy a decir que la probabilidad que pese más de 150 gramos es del 30%. O en una elección, por ejemplo, presidencial en algún país, queremos saber cuál es la probabilidad que un candidato específico gane las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ir a medir. O salimos a la calle a preguntar, o lo hacemos vía teléfono, o lo hacemos a través de los formularios en internet, por ejemplo, que ahora está tan de moda, y le vamos a preguntar a la gente. Supóngase que seleccionamos a 1000 personas y de esas 1000 personas al azar, seleccionándolas adecuadamente, es decir, sin influir nosotros en quién vamos a escoger. Si lo hacemos de forma aleatoria, vamos a creer en resultados y supongamos que 600 de esos 1000 nos dijeron que van a votar por esa persona. Diríamos entonces que la probabilidad que esa persona gane las elecciones es del 60%. Entonces todos esos enfoques son experimentales porque yo tengo que hacer una evaluación, una investigación, una encuesta, una medición para poder responder. El tercer enfoque es el enfoque subjetivo, se llama subjetivo porque depende del sujeto que emite la opinión. En este caso yo salgo a preguntar, por ejemplo, yo le pregunto a alguien cuál es la probabilidad que hoy caiga una lluvia en el centro de Sonsonate, no sé a quién preguntarle.
Voy a salir a la calle y me van a decir algunos, mire, ayer estuvo así aquí en Sonsonate y no llovió nada. Así que la probabilidad es del 30%. Otro me dirá, no, mire, los días anteriores se ha estado lloviendo, la probabilidad es del 80%. Entonces van a haber una diversidad de opiniones porque todo depende de digamos, del juicio que la persona a quien le pregunté esté emitiendo. Para yo tener más certeza, yo tengo que buscar quiénes son los sujetos de investigación a quien debo preguntar. Probablemente sean los que están trabajando en el Sistema Nacional de Estudios Territoriales, que son los que mantienen monitoreo sobre la humedad relativa en el ambiente y los lugares donde hay más probabilidad de lluvia y menor probabilidad de lluvia. O igual yo le pregunto a un grupo de personas, mire, ¿cuál es la probabilidad que nuestros niños comiencen a enfermarse con este virus que nos ha afectado a todo el planeta? Y depende de quién le pregunte. Si le pregunto a las personas en la calle, probablemente no tenga una respuesta muy confiable, pero si lo pregunto a los médicos científicos que han estado midiendo y monitoreando el comportamiento de la pandemia en todo el mundo, en China, en Estados Unidos y en los países desarrollados donde hay medicina científica realmente, a lo mejor tengo un resultado más confiable. El enfoque clásico, que es el que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a definirlo en un momento. Vamos a decir que A mayúscula va a representar un evento. La vez anterior trabajamos la teoría de conjuntos justo por eso, porque le vamos a llamar a un suceso. Y la probabilidad de A va a ser la probabilidad que ocurra A. Bajo el enfoque clásico, la probabilidad que ocurra el suceso A, esto que está en amarillo, se va a calcular como los casos que favorecen al suceso A dividido entre todos los casos posibles. Vamos entonces a intentar resolver algunos casos aplicando esta fórmula. No olvide casos favorables entre casos posibles. Veamos entonces un primer caso. Sencillo. Vamos a lanzar una moneda al suelo y queremos medir la probabilidad que caiga una cara. La probabilidad que caiga una cara sería, primero tenemos que ver cuáles son los casos posibles que vamos a obtener al lanzar una moneda al suelo. Y después de observar los casos posibles, veamos cuántos responden a lo que queremos que ocurra, que es que caiga una cara. Así que cuando lanzamos la moneda, las posibilidades que representan el espacio muestral, como mencionábamos a la vez pasada, son dos. Suponiendo que estamos hablando de una moneda de $0.25 de Washington, que tiene una cara y tiene un águila. Entonces hay dos posibilidades. Significa que hay dos casos posibles. De esos casos posibles, ¿cuántos favorecen lo que yo quiero que ocurra? Es que caiga una cara. Bueno, en esos dos casos, solo uno es una cara. Así que los casos favorables a lo que queremos que ocurra es que caiga una cara y solo hay una. Así que la probabilidad que caiga una cara es los casos favorables entre los casos posibles. Los casos favorables son solo uno, los casos posibles son dos. Así que sería 1 entre 2. A partir de hoy vamos a decir que al lanzar una moneda, la probabilidad que caiga una cara es 0.5. Vamos a tomar en cuenta que la probabilidad también pudiéramos expresarla en términos porcentuales. Así que para nosotros 0.5 representará el 50%. Es decir, que existe el 50% de posibilidad que caiga una cara y el 50% que caiga águila. Veamos un segundo caso. Vamos ahora con un dado. Lanzando un dado, la probabilidad que nos caiga un 6, Sevilla. Bueno, veamos cuántas posibilidades hay en un dado. Cuando usted lanza un dado normal, los números que le aparecen son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 números. Así que hay 6 posibilidades. El espacio muestral sería 1,
2, 3, 4, 5, 6, que es el conjunto formado por todos los resultados posibles. Así que son 6 casos posibles, 6. Pero ¿qué es lo que queremos que ocurra? Queremos que nos caiga un 6. ¿Cuántos 6 hay en un dado? Esos serían los casos favorables. Y solo hay uno. Así que la formulita casos favorables entre casos posibles. Los favorables solo hay un 6 en el dado. Los posibles en todo el dado hay 6 caras con 6 números distintos. 6. 1 entre 6, 0.17. Ahí está. Ese sería el caso número 2. Veamos un caso número 3. Todos estos son situaciones al azar. Estamos hablando de variables aleatorias. Vamos a suponer que en una caja hay 8 bolitas blancas, 7 negras y 5 amarillas. Si escogemos una al azar, queremos saber cuál es la probabilidad que salga una bolita de color amarilla. ¿Cuál sería la probabilidad que nos salga una bolita de color amarilla? Vamos a ver. Revisemos bien el caso. En una caja hay 8 bolitas blancas, más 7 negras son 15, más 5 amarillas son 20. En la caja hay 20 bolitas de 3 colores diferentes. Y lo que vamos a hacer es meter la mano, cerrando los ojos, revolvemos con la mano y vamos a extraer una al azar, es decir, sin ver. ¿Cuál es la probabilidad que nos salga una bolita amarilla? Veamos entonces cuántos casos posibles existen. En esa caja hay 20 bolitas. Así que son 20 en total. Y los casos favorables es que queremos que ocurra. Queremos saber cuál es la probabilidad que salga una bolita amarilla. ¿Cuántas bolitas son amarillas? Solo 5. Así que hay 5 casos favorables de 20 bolitas en total que hay ahí. Así que la probabilidad que al meter la mano saquemos una bolita y salga una amarilla sería casos favorables que son 5 entre casos posibles que son 20. Y ese es 0.25. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad que nos salga una bolita amarilla en este experimento es de 0.25, que sería equivalente a decir el 25%. Muy bien. Vamos a un cuarto caso. Vamos a suponer que en el Colegio Centroamérica hay 50 alumnos en un aula, en una sección. Entre esos alumnos hay señoritas, hay caballeros, pero también hay menores de edad y otros que ya tienen los 18 años. Vamos a suponer que es un último año de bachillerato, un segundo general o un tercero de los que tenemos acá. El cuadro nos va a mostrar los datos y nos van a dar esos datos. Primero interpretemos qué significan esos datos. Esos datos significan que en la sección nosotros tenemos del total de 50 alumnos, hay 16 que son señoritas, pero que también son menores de edad. O sea que hay 16 jovencitas que no han cumplido los 18 años. Pero hay 18 señoritas también que ya cumplieron los 18 años, ya son mayores de edad. Muchachos, solo tenemos 12 que son menores de edad, que no tienen 18 años. Y tenemos 4 muchachos que ya tienen 18 años. Esa es la información que nos da el ejercicio. Así le va a aparecer a usted en la prueba que va a hacer, si es que hace prueba el ministerio. Y usted le van a pedir algo. ¿Qué le van a pedir? Por ejemplo, hallar la probabilidad que si rifamos dentro del aula un iPhone, imagínese usted, que se lo gane, en el literal A dice, un estudiante que sea menor de edad. No importa si es él o es ella. En el literal B, que sea una señorita y que además sea mayor de edad. Y en el literal C, que se lo gane un muchacho.
En este caso, por ejemplo, como tenemos ya los datos, lo que voy a hacer es encontrar totales para ver, digamos, total de señoritas, total de muchachos, total de menores de edad, total de mayores de edad. Ahí está el cuadro, miren. Lo que voy a hacer es totalizarlo. Significa que menores de edad en total hay 28, de los cuales 16 son señoritas y 12 son muchachos. Que ya cumplieron 18 años, tengo 18 señoritas y 4 muchachos, en total 22. Ahora, señoritas, tengo 16 menores de edad y 18 mayores de edad, en total son 34. Y muchachos, tengo 12 menores de edad y 4 mayores de edad, en total 16. Significa que el total de estudiantes son 50 los que están en el aula. Entonces, veamos cómo calcularlo. En el literal A, la probabilidad que un estudiante que se gane el iPhone sea menor de edad. No importa. Vamos a ver cuáles son los casos posibles. Ya los tenemos, son 50 alumnos, así que en el denominador va a ir 50 casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables? Bueno, que sea estudiante menor de edad. ¿Cuántos son menores de edad? No importa que sea él o ella. En la tabla podemos ver que los menores de edad suman 28. Así que serán casos favorables 28 menores de edad. ¿De cuánto? De 50. Y eso da 0.56. La probabilidad entonces que se lo gane alguien que sea menor de edad, no importa que sea él o ella, es del 56% o 0.56. En el literal B, ¿cuál es la probabilidad que se lo gane una señorita y que sea mayor de edad? Otra vez los casos posibles van a ser 50. Pero ahora el caso favorable es que sea señorita y mayor de edad. Veamos en la tabla cuáles son señoritas y además mayores de edad. Aquí están en la primera fila señoritas y que sean mayores de edad solo son 18. Así que al calcularlo, los casos favorables son 18 y los casos posibles son 50. Eso da 18 entre 50, 0.36. Y que sea un muchacho, pues veamos muchachos en la tabla. Hay 12 menores de edad y 4 mayores de edad, en total son 16. Entonces casos favorables para que sean muchachos solo son 16. Casos posibles siguen siendo 50. 16 entre 50, 0.32. Entonces, de estos tres eventos, ¿cuál es el que puede ocurrir con mayor probabilidad? Pues el que nos da 0.56 porque es el mayor. Es decir, que de estos tres por lo menos es más probable que el iPhone se lo gane un estudiante que sea menor de edad. Y ahí está, ese sería el número 4. Veamos el siguiente caso. Este está interesante. Vamos a lanzar 2 dados al suelo y vamos a observar la suma. Vamos a suponer que estamos jugando Gran Banco. No sé si usted ha jugado Gran Banco o No Te Enojes o Monopolio o cualquier juego donde usted lanza 2 dados, suma y mueve ese número de casillas en el juego. Vamos a suponer que hay 2 dados. Los voy a diferenciar hasta con color para que nos imaginemos el juego. Queremos saber cuál es la probabilidad que cuando sumemos los resultados de los 2 dados obtengamos un número par, o que tengamos un número impar, o que nos salga exactamente 6 en los 2 dados, o la suma sea 6 en los 2 dados, que la suma sea 7 en los 2 dados, o que tengamos la suerte que nos salgan 2 6 en los 2 dados, y entonces la suma sea 12, o que el resultado sea mayor que 10. Eso es todo lo que me están pidiendo. Veamos entonces el literal A. Antes de hacerlo, vamos a ver cuáles son los resultados posibles. Ya los habíamos dicho antes. Los resultados posibles eran, dijimos, lo menos que puede salir en los 2 dados es 1 y 1. O sea que lo menos que vamos a obtener es 2. Y lo más que vamos a obtener es que nos salga 6 en los 2, que es 12.
El problema con esa información, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son las posibilidades, es un espacio muestral correcto. El problema es que no todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, porque que la suma me dé 2 necesariamente debe haber salido 1 y 1, pero que la suma sea 6 me pudo haber salido un 1 con un 5, o un 2 con un 4, o un 3 con un 3. Entonces hay más probabilidad. Es por eso que acá se hace necesario construir un espacio muestral más detallado. Aquí está, miren. Espacio muestral. Vamos a suponer que en el dado amarillo nos salió un 1. Y el dado 2 nos salió, ¿qué nos pudo haber salido? Aquí está, miren. En el amarillo 1 y en el anaranjado 1. En el amarillo 1 y en el anaranjado 2. 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6. No hay más posibilidades cuando en el primer dado me salió un 1. Pero si en el primer dado me salió un 2 con un 1 en el anaranjado, un 2 con un 2 en el anaranjado, un 2 con un 3, un 2 con un 4, un 2 con un 5 y un 2 con un 6. Pero si en el primer dado salió 3, pues sería 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4. Esas son todas las posibilidades. Y aquí pues ya entendemos la lógica. 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3, etcétera, con 5 y con 6. Eso me da un total de resultados que son 36 si usted los cuenta. Y lo que nos interesa es sumar los resultados, porque por ejemplo si me cayó un 1 con un 1, la suma es 2 y yo voy a mover 2 casillas. O si me salió un 3 con un 4, la suma es 7 y yo voy a sumar los resultados. Yo quiero saber la probabilidad en el literal A que la suma sea par. Veamos en cuántos hay pares. La probabilidad que sea par dijimos que eran casos favorables entre casos posibles. Entonces voy a los resultados. ¿En qué resultados he obtenido sumas pares? Por ejemplo, 1 y 1 es par. 1 y 2 es impar, son 3. 1 y 3 es 4, es par. 1 y 4 es 5, impar. 1 y 5 es 6, es par. Así como puede ver usted en cada uno de estos 36 resultados, el primero es par, el tercero, el quinto en la primera fila. En la segunda fila son pares el segundo, el cuarto y el sexto, la suma de ellos. En la tercera línea son pares la suma del primer resultado, el tercero y el quinto. En la cuarta línea los resultados al sumar sería la segunda, cuarta y sexta. Y en todos hay 3 impares. Así que si son 6 líneas con 3 impares cada una, significaría que serían 18 en total. Así que los casos favorables son 18. Los casos posibles fueron 36, que son todos estos. 18 entre 36 es 0.5. Eso significa que la probabilidad que la suma sea par es 0.5 o 50%. La probabilidad que sea impar entonces serán, contemos ahora los impares. En la primera línea sería el 1 con el 2, el 1 con el 4 y el 1 con el 6. Aquí sería 1 con 2 es 3, 1 con 4 5 y 1 con 6 7. Así que el resultado en la primera línea, que son impares, sería 3, 5 y 7. Y en todo vamos a encontrar también 3. Si habían 3 pares es porque hay 3 impares. Así que otra vez la cantidad de resultados impares son otros 18 para que sumen los 36. De 36, entonces 18 entre 36 posibilidades. También la probabilidad es de 0.5, del 50%. Vamos ahora en el literal C. En el literal C queremos saber cuáles son las posibilidades que la suma dé exactamente 6. Serían casos favorables entre casos posibles. Los casos posibles ya sabemos que son 36. Contemos en cuántos nos ha dado exactamente 6. Primera fila. El 1 con el 5 nos dio exactamente 6. Llevamos 1. Segunda fila. El 2 con el 4 es 6. Llevamos 2. Tercera fila, el 3 con el 3
es 6. Cuarta fila, el 4 con el 2 es 6. Quinta fila, el 5 con el 1 es 6. Llevamos 5. Sexta fila, todos se pasan de 6 la suma. Así que solo hay 5 de los 36. Entonces sería 5 entre 36 da, con 3 decimales, 139 milésimas. En el literal D, que me dé exactamente 7. Veamos en cuántos da 7. Vamos primera fila, 1 con 6 da 7. Segunda fila, 2 con 5 da 7. Tercera fila, 3 con 4 da 7. Cuarta fila, 4 con 3 da 7. Quinta fila, 5 con 2. Y sexta fila, 6 con 1. Así que en cada fila hay 1 cuyo resultado es 7. Así que son 6 filas. Significa que serían 6 los casos favorables de 36 resultados posibles. Al dividirlo eso nos da 0.167. Con 3 decimales sería 167 milésimas. O con 2 decimales 17 centésimas o 0.17. Entonces mire usted que es más probable que le salga un 7. Si usted tuviera que apostar entre que le caiga un 6 o un 7, pues es más probable que le caiga un 7. Veamos entonces el literal E, cuál es la probabilidad que le salga exactamente 12. Casos favorables entre casos posibles. Los casos posibles son 36. ¿En cuántos de estos 36 resultados le ha caído 12? Solo en uno, miren. 6 con 6. Así que solo hay un caso favorable, de 36 posibles. Un favorable entre 36 daría 0.028 o 28 milésimas. Y por último, que le caiga mayor que 10, voy a representar X, que va a ser la variable aleatoria. Voy a decir que X es la suma de los resultados a lanzar los dos dados. Entonces la probabilidad que esa suma sea mayor que 10 serían los casos favorables entre los casos posibles. ¿En cuántos ha salido más de 10? Vamos aquí en la esquina inferior derecha. 6 con 6 es 12. Ese es mayor que 10. Hacia arriba, 5 con 6 es 11. También es mayor que 10. 4 con 6 es 10, ese ya no es mayor que 10 y seguimos hacia arriba, ya no es mayor que 10. Vamos ahora hacia la izquierda de 6 con 6, 6 con 5 es 11, también es mayor que 10. Y de ahí en adelante, si usted revisa 6 con 4, 6 con 3, 6 con 2, no son mayores que 10. Eso significa que solo hay 3, mire. Quinta fila, 5 con 6 es mayor que 10. Sexta fila hay 2, 6 con 5 y 6 con 6. Son 3 entonces, casos favorables 3, entre casos posibles 36. Y eso da 0.083. Muy bien, esa es una introducción a las probabilidades. En la siguiente clase, vamos a tratar de colocarles a ustedes, digamos, otros cálculos de probabilidades usando los métodos de conteo que no hemos terminado de ver. Vamos a hablar de algunos aspectos sobre las probabilidades. Vamos a decir que un suceso es seguro cuando siempre ocurre. Y un suceso es imposible cuando nunca ocurre. De manera que la probabilidad de que ocurra un suceso seguro siempre y absolutamente siempre nos va a dar 1. Por ejemplo, en el caso anterior del dado de los 36 posibles resultados, si yo le pregunto a usted, dígame cuál es la probabilidad que la suma de los dos dados me dé mayor que 1 y menor que 13. Y usted me va a decir, bueno, qué ridículo esa pregunta, porque todos los resultados van a ser mayores que 1, porque en los dos dados van a salir por lo menos 2 y como máximo 12.
Así que, ¿cuántos resultados son mayores que 1 y menores que 13? Los 36. Así que vamos a tener arriba casos favorables 36, abajo casos posibles 36, esa división va a dar 1. Por eso se llama suceso seguro. Pero podría decirle que me calcule un suceso imposible. Por ejemplo, decirle, calcúleme la probabilidad que el resultado en los dos dados sea 13. Usted me va a decir, bueno, al revisar ningún resultado es 13, así que arriba, casos favorables, 0. Abajo, casos posibles, 36, 0 entre 36 es 0. Como es un suceso imposible, la probabilidad es 0. Así que vamos a reconocer que cuando la probabilidad me dé 0 es porque es un suceso imposible, y cuando me dé 1 es porque es un suceso que seguro va a ocurrir. Entonces vamos a confirmar que la probabilidad de manera relativa siempre va a tomar valores entre 0 y 1. Nunca mayor que 1 y nunca menores que 0. Todos los valores de probabilidad, repito, van a ser mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. A partir de eso vamos a revisar un par de axiomas o de teoremas. Vamos a suponer que hay dos sucesos que les vamos a llamar suceso A mayúscula y B mayúscula. Y vamos a decir que la probabilidad que ocurra alguno de los dos le vamos a llamar probabilidad de A o B. ¿Qué significa A o B? Significa que ocurre A o ocurre B. También podría ser que ocurran los dos. Pero A o B me está obligando a que ocurra alguno de los dos eventos. Mientras la probabilidad que ocurran ambos casos a la vez le vamos a llamar A y B. Por lo tanto, el primer teorema va a decir que la probabilidad que ocurra alguno de esos dos sucesos que le vamos a llamar A o B y que vamos a representar en teoría de conjuntos como unión de conjuntos, y va a respetar las operaciones de conjuntos que hemos aprendido de aquí hacia atrás en todos los grados anteriores y en lo que estuvimos haciendo acá nosotros. Vamos a decir que la probabilidad de A unido a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de, si usted recuerda, esto era intersección de conjuntos o elementos comunes entre A y B. Así que en teoría de conjuntos voy a leer el teorema así. La probabilidad de A unido a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Estadísticamente nosotros lo interpretamos así. Vamos a decir que la probabilidad que ocurra alguno de los dos sucesos A o B es igual a la probabilidad que ocurra A más la probabilidad que ocurra B menos la probabilidad que ocurran ambos a la vez. Ese es el primer teorema. Y el segundo, vamos a hablar del suceso contrario de A y que vamos a representar por A super C, y que el otro día le nombramos como complemento de un conjunto o suceso contrario de A. Y como acabo de decir, expresa aquellos resultados que no están en A o que no pertenecen al conjunto A o al suceso A. Por lo tanto, la probabilidad que no ocurra el suceso A mayúscula se va a calcular como la probabilidad que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad que sí ocurra A. En teoría de conjuntos diremos la probabilidad del complemento del conjunto A es igual a 1 menos la probabilidad del conjunto. Así que vamos a intentar hacer un caso nada más en el que vamos a tratar de entender cómo se aplican estos teoremas. El ejemplo dice así. En la ciudad de Sonsonate, el 23% compran el periódico El Chero, sin que tenga yo ningún contrato con ellos. Es un dato ficticio. El 19% compran el periódico Más, mientras que el 7% compran ambos periódicos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a una casa en Sonsonate o voy a 100 casas y pregunto, mire, ¿usted me podría mostrar el periódico El Chero? Es muy probable que en 23 de esas casas me lo muestren, porque lo han comprado. Mientras que en 19 me van a mostrar el Más.
Pero en 7 de esas casas me van a decir, no, hombre, yo los dos compro. Y me van a mostrar los dos periódicos. Eso significa estadísticamente esta información. Queremos saber cuál es la probabilidad que al seleccionar un sonsonateco cualquiera en una casa o en un hogar, literal A, no compre el periódico El Chero. Literal B, que compre alguno de los dos. Que no compre el periódico Más y que no compre ninguno de los dos periódicos. Esas son las 4 preguntas. Así que veamos. Pregunta 1. Lo primero que vamos a hacer es convertir estos porcentajes a probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad, le vamos a llamar A mayúscula al hecho de que un sonsonateco compre el Chero. Y B, que un sonsonateco compre el periódico Más. De manera que A lo vamos a asociar al Chero, al suceso comprar el Chero, y B al suceso comprar el Más. Entonces, la probabilidad que una persona acá en la ciudad compre el Chero es 0.23. Eso responde al 23%. Cuando yo quiera hacer esa conversión, lo que voy a hacer es multiplicar por 100. 0.23 por 100 va a dar el 23%. O si yo tengo el 23%, divido entre 100. Y aquí un mensaje. Yo podría preguntarle a usted cuál es la probabilidad o le puedo preguntar cuál es el porcentaje. Si le pregunto el porcentaje, cuando usted calcula la probabilidad me lo debe cambiar a porcentajes multiplicando por 100. Y si lo que tiene es el porcentaje, pues lo divide entre 100 para encontrar la probabilidad. Entonces, la probabilidad que compre el Chero es 0.23, que compre el Más 0.19 y que compra los dos, A y B sería que compra los dos es 0.7. Así que comencemos en el literal A, la probabilidad que no compre el Chero. Dijimos que A era que compraba el Chero, así que como quiero saber cuál es la probabilidad que no lo compre, sería el suceso contrario según el teorema 2 que acabamos de revisar en la lámina anterior. Y la formulita dijimos que era probabilidad, así lo leería yo, mire, la probabilidad que no compre el Chero es igual a 1 menos la probabilidad que sí lo compre. ¿Cuál es la probabilidad que sí lo compre? 0.23. Así que la probabilidad que no lo compre es 1 menos 0.23 aplicando la fórmula y eso sería 0.77. Así que yo puedo asegurar que la probabilidad que no compre el Chero es 0.77 o también puedo decir el 77% de los sonsonatecos no compran el Chero. Literal B, que compre alguno de los dos. Cuando hablamos de alguno de los dos nos referimos a que compre uno o el otro y la fórmula para el o lo vimos en el teorema 1 anterior que dijimos que era la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Así que acá la probabilidad de A sería que compre el Chero era 0.23. Probabilidad de B era que compre el Más era 0.19. Menos la probabilidad que compre ambos, que es A y B, 0.07. Así que colocando los datos 0.23, 0.19 y menos 0.07, eso me da un 0.35. Eso quiere decir que la probabilidad que yo llegue a una casa y que tengan al menos uno de los dos, podría ser que tengan los dos, podría ser que tengan solo el Más o que solo el Chero, pero de las 100 casas que yo visite, es muy probable que 35 de ellas tengan alguno de los dos periódicos o los dos. Eso significa el 35% o 0.35. Muy bien, veamos el literal C. Que no compre el Más. Comprar el Más era el suceso B, así que no compre el Más escribiría así. Probabilidad que no compre el Más es 1 menos la probabilidad que sí lo compre. Y eso es 1 menos 0.19, que era la probabilidad que compraba el Más, y eso da 0.81 u 81%. Por último, en el literal D, que no compre ninguno de los periódicos. ¿Qué significa eso? Que usted llegue a la casa y que no tenga ninguno.
¿Cómo calculo eso? Lo calculo así, miren. La probabilidad de A o B era que tuviera alguno de los dos. Así que el suceso contrario sería que no tiene alguno de los dos. Y que no tiene alguno de los dos significa que no compra ninguno. Así que sería probabilidad de A o B. Suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A o B. Y como ya calculé la probabilidad de que compre alguno, que era 0.35, sería entonces 1 menos 0.35 y ese es 0.65. La probabilidad que no encuentre uno de estos dos periódicos en esas casas es del 65% o de 0.65. Y ahí está. Eso sería esta parte que queríamos trabajar con usted. Y bueno, la próxima semana serían nuestros últimos videos. Serían nuestros últimos 2 videos que igual los publicaremos en 2 momentos diferentes. Hasta ahí lo dejamos.